La sangre de los que cayeron no gritó venganza, gritó vida. El suelo todavía estaba manchado de sangre seca, un recordatorio oscuro bajo el sol implacable. Las aldeas, en un silencio sepulcral, parecían haber sido abandonadas no solo por sus habitantes, sino por la esperanza misma. Más de 7.000 cristianos habían muerto en Nigeria en una ola de violencia brutal, y el mundo, en su mayor parte, guardaba un silencio cómplice. Pero lo que nadie sabía era que, en medio de las cenizas humeantes y el dolor indescriptible, Dios aún tenía un plan. Y ese plan, como suelen ser los planes divinos, comenzaba con un solo hombre, un hombre aparentemente roto, Ezequiel. Si alguna vez pensaste que el mal estaba ganando la batalla, si alguna vez miraste las noticias y sentiste que la oscuridad avanzaba sin freno, quédate. Dale me gusta a este video, suscríbete y comenta abajo, porque esta historia, extraída del corazón mismo del sufrimiento, demuestra que cuando el infierno desata toda su furia, el cielo responde de formas que no podemos imaginar. Ezequiel Olamide era un pastor de una pequeña y humilde comunidad cristiana en el cinturón medio de Nigeria, una zona marcada por la tensión y la convivencia forzada entre diferentes fes. Era un hombre sencillo, de manos curtidas por el trabajo de la tierra y una sonrisa serena que parecía desarmar cualquier conflicto. Vivía con su esposa Miriam y sus 2 pequeños hijos, Samuel y Ruth, en una modesta casa de adobe. Su iglesia no tenía paredes de ladrillo ni vitrales coloridos, solo una cruz tosca hecha de madera vieja, clavada en la tierra, y el eco de sus oraciones y cánticos bajo el sol ardiente o la sombra generosa de un gran árbol de mango. Pero la guerra, esa bestia antigua que no respeta la fe ni la inocencia, había comenzado a mostrar sus dientes en la región. Grupos armados extremistas, movidos por un odio ideológico y la codicia por la tierra, habían comenzado a invadir aldeas cristianas con una precisión aterradora. Quemaban templos, profanaban símbolos sagrados y ejecutaban públicamente a aquellos que se negaban a negar a Cristo. La noticia llegaba como un rumor lejano, un susurro de terror que Ezequiel y su congregación intentaban apaciguar con oración y ayuno. Una noche, mientras la aldea dormía bajo un cielo estrellado, los gritos rompieron el silencio. Gritos de pánico, seguidos por el crepitar inconfundible del fuego. Ezequiel saltó de su lecho, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Corrió descalzo hacia la plaza del pueblo, y vio cómo el fuego devoraba su humilde iglesia. Las llamas anaranjadas lamían la cruz de madera, convirtiéndola en una silueta oscura contra el cielo nocturno. Hombres vestidos de negro, con los rostros cubiertos y los ojos brillando con fanatismo, irrumpieron en la aldea disparando al aire, blandiendo rifles y machetes. Entre las llamas, el líder del grupo, un hombre corpulento y de voz grave, reconoció a Ezequiel. «Ah, el pastor», gritó con burla. «Mira tu iglesia, mira cómo arde tu esperanza. ¿Dónde está tu Dios ahora, pastor?» Ezequiel cayó de rodillas sobre la tierra seca. Podía sentir el calor abrasador del fuego en su rostro, el olor a creapólvora y a cabañas quemadas, el llanto desgarrador de los niños y las mujeres. Apretó el suelo con las manos, sus nudillos blancos, y con una voz quebrada pero firme, comenzó a susurrar las palabras del Salmo: «Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Lo golpearon. La culata de un rifle impactó en su espalda, robándole el aliento. Lo arrastraron por la calle principal, su cuerpo dejando un surco en el polvo, mientras veía cómo sacaban a sus vecinos de sus casas. Lo llevaron junto con otros 20 creyentes, hombres y mujeres, a las afueras del pueblo. Les ataron las manos a la espalda con una crueldad metódica y los obligaron a caminar, descalzos, bajo el sol que ya comenzaba a despuntar, hasta un campo vacío, un lugar conocido como el Valle Seco. Allí, sin juicio, sin piedad, uno a uno, comenzaron a ejecutarlos. El sonido de los disparos resonaba en el valle, un eco macabro que marcaba el fin de vidas inocentes. Pero cuando llegó el turno de Ezequiel, cuando lo pusieron de rodillas frente a la fosa común improvisada, algo cambió. Mientras el soldado encargado de la ejecución le apuntaba con el arma a la nuca, un viento frío, antinatural en medio del calor sofocante de la mañana, sopló de repente. El cielo, que había estado despejado y de un azul implacable, comenzó a cubrirse de nubes negras y densas que avanzaban a una velocidad sobrenatural. Los soldados se rieron, nerviosos.
Mira, pastor, hasta el cielo llora por ti. Pero Ezequiel levantó la vista. Y entre el murmullo creciente del viento y los primeros truenos lejanos, sintió algo. No fue un sonido, fue una certeza. Una voz interior, fuerte como un trueno y suave como un susurro al mismo tiempo, que le dijo: no temas, hijo mío. Tu muerte no será hoy. Aún tengo una obra que hacer contigo. El líder del grupo, impaciente y molesto por el cambio repentino del clima, gritó: termina con él, dispárenle ya. El soldado obedeció. El gatillo fue presionado. El mecanismo del arma hizo clic. El disparo resonó en el valle, pero la bala nunca salió. El fusil, un AK-47 robusto y fiable, simplemente se partió en dos. El cañón cayó al suelo con un ruido sordo, como si una fuerza invisible y descomunal lo hubiese quebrado desde dentro. Los soldados retrocedieron, aterrados, sus ojos desorbitados. Uno de ellos, el más joven, cayó al suelo de rodillas, gritando que veía fuego, un fuego blanco, en los ojos del pastor. Ezequiel, sintiendo una fuerza que no era la suya, se puso lentamente de pie, aún con las manos atadas. Su voz, ahora, no temblaba. Resonó en el valle con una autoridad que no le pertenecía. No peleen contra carne y sangre, exclamó. Porque el que vive en mí es más fuerte que el que está en el mundo. En ese preciso instante, un trueno ensordecedor sacudió la tierra, tan fuerte que hizo vibrar los huesos. Y una lluvia torrencial, una cortina de agua densa y fría, comenzó a caer. No fue una lluvia normal. Era un diluvio. El fuego en el pueblo, que aún consumía las cabañas, se apagó en cuestión de segundos, como si el cielo hubiera abierto sus compuertas para limpiar la tragedia con sus lágrimas. Los atacantes, presas de un pánico sobrenatural, confundidos por la lluvia repentina, la oscuridad y el inexplicable fallo del arma, rompieron filas y huyeron, desapareciendo entre la tormenta, dejando a Ezequiel y a los otros prisioneros atados, pero vivos. Horas después, cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad de la tormenta, el campo estaba en silencio. Los atacantes habían huido, convencidos de que habían despertado una ira sobrenatural. Ezequiel, desorientado, logró desatarse y ayudó a los demás. Regresó a su aldea. El pueblo estaba destruido, reducido a cenizas y barro. Pero su corazón, milagrosamente, estaba intacto. Y su fe, probada en el fuego, era ahora inquebrantable. Durante los días siguientes, en medio de la desolación, Ezequiel comenzó a orar, no por venganza, sino por dirección. Y entonces, algo sobrenatural y maravilloso comenzó a ocurrir. Hombres y mujeres que habían huido aterrorizados hacia las montañas durante el ataque, creyendo que todos habían muerto, comenzaron a regresar. Uno a uno, los sobrevivientes aparecieron de entre las rocas, de las aldeas lejanas donde habían buscado refugio. Entre ellos, una mujer anciana, con el rostro surcado de lágrimas, se acercó a Ezequiel. «Pastor, pastor», lloraba. «Los vimos cómo los llevaban al valle seco, escuchamos los disparos. Creíamos que todos habían muerto. Pero cuando el fuego cayó del cielo y la lluvia comenzó, algo nos empujó a correr, una fuerza que no podemos explicar. No sabemos cómo, pero seguimos vivos». Ezequiel, al escuchar esas palabras, comprendió entonces el propósito detrás de la tragedia. El enemigo había querido destruirlos, silenciar sus voces para siempre. Pero en lugar de eso, Dios, en su soberanía, los había dispersado. Los había esparcido como semillas en un campo arado por el sufrimiento, para multiplicar la fe en lugares donde nunca antes había llegado. Cada familia sobreviviente, al encontrar refugio en una nueva aldea, en un nuevo rincón del país, no se escondió. Fundó una nueva iglesia. Una iglesia en un sótano, una iglesia bajo un árbol, una iglesia en un campo de refugiados. A los pocos años, las mismas tierras que habían sido marcadas por la muerte y el olor a ceniza, se llenaron de templos improvisados, de cánticos de alabanza, de niños riendo que aprendían a leer usando páginas de Biblias rescatadas del barro. La persecución no había logrado acabar con la fe. Irónicamente, había encendido una llama espiritual imposible de apagar. Pero la historia tiene un último giro, uno que demuestra que la justicia de Dios, aunque a veces silenciosa, siempre es completa. Años después, Ezequiel,
que había reconstruido su iglesia y su comunidad, recibió la visita de un hombre desconocido. Estaba enfermo, demacrado, su cuerpo consumido por una enfermedad tropical. El hombre pidió hablar urgentemente con el pastor. Y cuando estuvo a solas con él, le confesó la verdad. Era uno de los soldados que había participado en la masacre de aquella noche, el mismo que había intentado dispararle. «Pastor», dijo con voz débil, «necesito su perdón antes de morir. Pero también necesito contarle algo. Lo que pasó esa noche no fue solo un milagro. Fue una traición». El soldado le contó que Caleb, el comerciante de una aldea vecina, un hombre que odiaba a Ezequiel por razones similares a las del brujo de la historia anterior, por su influencia creciente, había sido el informante. Él fue quien pagó a los atacantes, quien les dijo cuándo y cómo atacar para causar el mayor daño. Los atacantes huyeron, sí, pero Caleb se quedó, pensando que había ganado. Sin embargo, días después de la masacre fallida, el líder del grupo armado, furioso por haber sido embrujado y humillado, regresó. Pero no regresó por Ezequiel. Regresó por Caleb. Lo acusaron de haberles tendido una trampa, de haberlos enviado a luchar contra un poder que no podían vencer. Y esa misma noche, Caleb desapareció. Nadie nunca más volvió a saber de él. El mal que él había sembrado, se volvió contra él y lo consumió. Ezequiel nunca olvidó los nombres de los que murieron en los ataques iniciales. Los escribió, uno por uno, en las páginas en blanco de una vieja Biblia quemada que rescató de las ruinas de su primera iglesia. Y cada vez que predicaba, la abría y leía esos nombres en voz alta. Ellos no murieron en vano, decía, su voz firme. Su sangre no fue un final. Fue una semilla. Una semilla que sembró la esperanza en toda esta nación. Hoy, en ese mismo lugar, donde el fuego del odio rugió una vez, se levanta una iglesia nueva, más grande, construida con ladrillos sólidos y una fe probada. En su entrada, una inscripción simple pero poderosa dice, «Nos intentaron matar, pero no sabían que éramos semillas». Y cada año, miles de personas de toda Nigeria viajan a esa pequeña aldea, ya no un símbolo de tragedia, sino de esperanza. No van a llorar a los muertos. Van a celebrar que el poder de Dios, aunque a veces silencioso, nunca muere, aunque el mundo entero lo intente. Dicen que el mal, como un viento furioso, puede apagar una vela. Pero la verdad es que, cuando sopla contra una hoguera de fe verdadera, solo la hace brillar aún más fuerte, esparciendo brasas que encienden nuevos fuegos en lugares inesperados. Los que cayeron en Nigeria no perdieron la batalla. La ganaron en el momento en que eligieron su fe por encima de su vida. Porque aunque el cuerpo muera, el espíritu sigue gritando con una voz eterna, «Cristo vive». Si alguna vez sentiste que la oscuridad estaba ganando, que tu luz era demasiado pequeña, recuerda esta historia. Recuerda a Ezequiel. La fe no se destruye con fuego, ni se silencia con balas. Porque cuando el hombre calla, cuando el mundo guarda silencio, es cuando Dios habla con más fuerza. Dale me gusta a este video, suscríbete y comparte esta historia, para que el mundo sepa que la fe verdadera no se puede matar, solo se puede multiplicar. Comenta abajo con fuerza, mi fe sigue viva. Nos vemos en la próxima historia, donde la tragedia quiso vencer, y Dios, una vez más, mostró su poder glorioso.